que el hipotálamo anterior detecta el aumento de la temperatura sanguínea. Y al detectar el aumento de la temperatura sanguínea, primordialmente detecta el calor. Cuando hablamos acerca de hipotálamo anterior, estamos hablando acerca de calor. Y su respuesta va a ser vasodilatación cutánea y sudoración. ¿Sudoración a través de quién? ¿Quién les había dicho que causaban la sudoración? Receptores muscarínicos. ¿Qué tipo de receptores muscarínicos? M3. M3. Muy bien. El hipotálamo posterior. ¿Qué pasa con el hipotálamo posterior? Es el que detectaba el descenso de la temperatura y por tanto activa respuestas de conservación al calor como vasoconstricción y escalofríos. Miren, ¿qué son los escalofríos? A ver, racionalicen. Cuando ustedes les decimos escalofríos, ¿qué es lo que son? Movimientos motores. ¿Qué hacía nosotros cuando teníamos movimientos motores? Generábamos calor. Entonces, esa es la respuesta que tiene nuestro cuerpo. Muy bien. Y decíamos que había una integración con la vía límbica y con la corteza prefrontal. Con la vía límbica era para saber, por ejemplo, si digamos que estamos en un ambiente caliente y ustedes sensan algo que es un poco más frío, eso puede ser algo positivo para ustedes, de repente una sensación de alivio. También podría ser que ustedes, si están frente al sol arequipeño, solamente 10 minutos, tengan ustedes por seguro que por supervivencia van a buscar sombra. Esa conducta va a ser una conducta prefrontal. ¿Listo? Muy bien. Y de allí decíamos que las vías eferentes descendían desde el hipotálamo hacia la formación reticular, hacia el tracto reticuloespinal y hacia el asta lateral. Y eventualmente activaban ¿qué cosa? Motoneuronas, eran simpáticas y también las motoneuronas regulares, para poder nosotros ejecutar tanto sudoración, de repente vasoconstricción con vasodilatación, pero también respuestas motoras como los temblores. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido esa parte? ¿Sí? La primera neurona, la segunda neurona. Entonces, si es que realmente han entendido esa parte, te van a decir esto. Un paciente sufre una lesión medular que irrumpe la vía espinotalámica lateral derecha a nivel de T8. ¿Cuál de los siguientes hallazgos se puede encontrar? Creo que para que puedan todos estar convencidos de esta respuesta, también tienen que recordar la parte de los nociceptores. Cuando hablamos acerca de los nociceptores, decíamos que las vías que habían eran una vía rápida y una vía lenta. La vía rápida tenía fibras A alfa que iban a relacionarse con el asta dorsal. ¿Quién captó la información? La captaron las fibras o las terminaciones nerviosas libres. Y nosotros aquí decíamos que hacían sinapsis en las láminas 1 y 5 de Rexet. Y después, ¿qué sucedía? Cruzaban, se iban hacia el otro lado. Y teníamos esas neuronas de segundo orden, que iban a ir hasta el núcleo ventral posterolateral, y de ahí teníamos la tercera neurona. Entonces, esta vía, como la ven, es idéntica ¿a qué vía? A la vía de la temperatura. Entonces, la misma vía. ¿Qué pasa con la paleotalámica o también dolor lento? Aquí nosotros veíamos que estaba señalizada por las fibras C. Las fibras C son amielínicas, son pequeñitas. Y estas iban a hacer una sinapsis con las láminas 2 y 3 de la sustancia gelatinosa, cruzaban la comisura anterior y ascendían no por el espino talámico lateral, sino por el espino talámico anterior y por la vía espino reticular. ¿Y por qué era importante esto? Porque nos permitía, por ejemplo, que nosotros tengamos unas respuestas interesantes. En el espino talámico reticular, las fibras de la vía espino talámico reticular hacían sinapsis con la formación reticular y esto estaba relacionado con la regulación de la alerta y la respuesta autonómica al dolor. Si alguien me dice, se desmayó porque le dolía mucho, ¿qué vía se activó o se inhibió? La espinotalámica anterior, bueno, reticular, espinotalámica, la espino reticular.
¿Listo? Entonces recuerden que aquí hay conexiones a los núcleos talámicos intralaminares. Y bueno, también teníamos las proyecciones de estas fibras, que eran la gris periacueductal y los núcleos de RAFE, que van a liberar serotonina. ¿Listo? Y activan a las neuronas inhibitorias. Algo que era importante era la analgesia. Nosotros decíamos que la sustancia gris periacueductal, a través del núcleo de RAFE y el núcleo gigantocelular, van a generar serotonina, pero también encefalinas y dimorfinas. La serotonina, recuerden ustedes, que inhibe la señalización del dolor, pero la inhibe a nivel de donde ha entrado, que es la médula espinal, a nivel de la segunda neurona. Las endorfinas, que activan los receptores MU, generan analgesia, pero generan adicción. Y esto es algo que ustedes tienen que recordar. Si ustedes le dan a un paciente morfina, van a ustedes estimular los receptores MU, van a generar analgesia, pero van a generar adicción. Y esto es algo que yo quisiera que ustedes vean. A veces nosotros tenemos pacientes 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, que vienen con crisis de ansiedad porque quieren su morfina, porque quieren sus opioides y porque tienen una adicción que falta poco para que nos maten si es que no les damos. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Recuerden que los estimulantes de receptores kappa son, bueno, van a estimularse por los endorfinas y estas causan analgesia, pero no adicción. Entonces, esta, por ejemplo, es una vía interesante del tratamiento. Y también los receptores delta, que hemos dicho que están relacionados con las encefalinas, que primordialmente modulan. Ahora sí, creo que para que terminemos esta idea, debemos revisar esto. Fibras, esto es importante que nosotros reconozcamos las fibras. Entonces, ¿qué fibras teníamos? Teníamos fibras pequeñas, amielínicas, lentas, que son las fibras C, que van a estar relacionadas primordialmente con el tracto grueso, con la presión, con las cosquillas. Recuerden, toda la sensibilidad que sea antigua, que sea primitiva, por ejemplo, el dolor nos permitía sobrevivir, la presión nos permite sobrevivir, el frío-calor nos permite sobrevivir. Bueno, las cosquillas probablemente ha sido parte de un desarrollo sexual, yo entiendo, por eso es primitivo. ¿Listo? Estas siguen una vía que son las fibras C y la paleotalámica. Mientras que las fibras actuales van a ser fibras que son A. Y dentro de la A teníamos varias. Teníamos A alfa, A beta, A gamma, A delta. Por ejemplo, la A delta era la que estaba relacionada con el dolor. También un poquito de temperatura, sobre todo el frío. ¿Listo? Las beta van a estar relacionadas, por ejemplo, más con la vibración. Y si es que hablamos acerca de las A alfa, de la que ustedes ya conocían, las que estaban relacionadas con los músculos, por ejemplo, con el órgano tendinoso de Golgi, con los usos musculares. Y obviamente estas van a tener contacto con función motora. Si nosotros decíamos, una vez que se censaba la información, ¿qué función motora se activaba? Pues en músculo esquelético eran las fibras tipo A alfa, pero del uso muscular era A gamma. Y cuando hablábamos acerca de las fibras C, generalmente son simpáticas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más teníamos que ver aquí? Aquí teníamos que ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las segundas neuronas, las terceras neuronas, las vías adicionales, no solamente la vía espinotalámica, sino, por ejemplo, la vía lemniscal, que era una vía que yo les había dicho que tenían que ustedes recordar. Es una vía que va por la parte posterior, que se llama el sistema de las columnas dorsales, donde la primera neurona lo que hacía era ascender por las columnas o llegaba hacia la médula espinal, luego iba por las columnas dorsales y se iba hacia el fascículo gracilis y coniatus. ¿Y por qué nos interesaba en eso? Esto nos interesaba porque es muy importante. ¿Listo? ¿Sin duda? Gracias. ¿Lo subiste al sistema? Sí, ahorita lo voy a subir. Muy bien. Entonces, eso, con ese pequeño repaso, ya pueden revisar esta.
por ahí no han estado en la clase, yo sí les sugiero que la revisen. ¿Listo? Porque como es una clase sin tantas preguntas, es bien rápida. Entonces es mucho más sencillo para nosotros. Sistema. Ahora sí, ¿logran ver? Bien. Entonces, a ver, un paciente sufre una lesión medular, interrumpe la vía espinotalámica lateral. Si decíamos vía espinotalámica lateral, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de temperatura y dolor. Si nos están diciendo a nivel de T8, ¿dónde va a estar la alteración del dolor? De esta vía. Miren, si es que les ponen algo como esta, yo siempre creo que les he dicho, no solamente tienen ustedes que aprender de repente de lo que les estamos diciendo, sino también técnica de examen. Digamos que por allí ustedes no han podido aprender después todos los detalles, pero ya habíamos dicho que la base la tienen que tener. Si nosotros sabemos que espinotalámica lateral es dolor y temperatura, ¿está relacionado con el tacto fino? ¿Quién estaba relacionado con el tacto fino? Las columnas dorsales, porque era el sistema de columnas dorsales guión lemniscal. ¿Listo? Ese es el sistema para el tacto fino. Entonces, ¿tenía algo que ver con el tacto fino? Pérdida de dolor y temperatura. Se acaba bien. Y si es que hasta ahí no saben nada más, ahí tienen que parar. Tienen que decir, esta es mi mejor opción hasta el momento. Digamos, si es que les viene otra pérdida de temperatura y dolor, ahí sí. Mis respetos. Ahí tiene que haber jugar otras cosas. Pérdida de la propiocepción bilateral. ¿Tiene algo que ver? No. ¿Se acuerdan qué cosa era propiocepción? Muy bien, diferenciar, por ejemplo, 2 puntos, diferenciar nuestro cuerpo en relación a un contexto, el medio ambiente, por ejemplo. ¿Ustedes creen que podemos hacer eso con nuestro sistema recontra antiguito? No, para ahí necesitamos no solamente integración, fibras rápidas, necesitamos, por ejemplo, que tengamos una comunicación con la parte occipital, que podamos saber también de las vías vestibulares. Entonces, eso es una vía más compleja. Esa es una vía que va a estar más relacionada con las columnas dorsales. Por tanto, esa no tiene que ver. Aumento del tono muscular. ¿Eso tenía que ver la espina lateral? No. Nosotros habíamos dicho que era sensibilidad de dolor y sensibilidad de temperatura. Así que, ¿cuál es su respuesta allí? D. No sé, pero tengo miedo. Antes de esta clase estaba feliz, dije, uy, no, les va a ir súper bien. Espero que los vea así. ¿Sí les va a ir bien? ¿Sí? Muy bien. Nos va a ir bien. Miren, durante una exposición prolongada al frío intenso. Ayer, ¿qué les decía? Una persona la llevan a Alaska. ¿Cómo es Alaska? Sí, tranquila. ¿Sí, como Arequipa? No, es un frío intenso. ¿Qué hacía el cuerpo? Activaba mecanismos para conservar el calor. ¿Qué mecanismos eran esos? Y miren, aquí les dice claramente, ¿cuál de las siguientes respuestas es mediada por el hipotálamo posterior? Pero que de repente no les ponen esto y les ponen, ¿qué lugar es el encargado de censar esta información? ¿Cuál era el lugar encargado de censar esta información? Hipotálamo posterior. ¿Cuál era el encargado de censar el calor? Hipotálamo anterior. El calor, ¿cómo se disipaba? ¿No? La dilatación. ¿Qué más? Sudoración. ¿A través de qué receptores? Muscarínicos. ¿Qué tipo? M3. Muy bien. No es el único, ¿eh? Tienen que aprender también el M2, el M5, pero ahorita solamente porque estamos hablando acerca de sensibilidad, estamos recordando eso, ¿no? No se olviden, ¿eh? No vaya a ser que con lo único que van al examen y les preguntan el M5. O sea, no, tienen que saber cada uno de los que va a suceder. Entonces, miren acá, vemos sudoración profusa y vasodilatación cutánea. Eso está relacionado frío intenso. No, ¿qué pasa si es que un paciente tiene frío intenso y le hacemos vasodilatación cutánea y sudoración profusa?
A ver, para los que han estado atentos a la clase de ayer o han revisado, ¿en qué momento sí podemos tener una reacción paradójica? O sea, escalofríos es extrema. Pre-mortem. ¿Listo? Pre-mortem, si es que esa persona la dejamos en Alaska, va a llegar un momento en el cual primero va a tener contracción muscular, vasoconstricción. Si es que hay vasoconstricción en las zonas extremas de nuestra piel, ¿cómo van a estar? Puede haber cianosis, puede haber palidez, y el paciente luego, de hecho, que va a llegar allí. Pero ¿qué va a suceder antes de que el paciente muera? Hay una fatiga. ¿Fatiga de quién? Es muscular. ¿De dónde era? Lo dije. Yo sé que ahí ya se estaban durmiendo algunos. Era fatiga hipotalámica. El hipotálamo es el que falla después de haber sensado tanto esto y tratado de mantener la temperatura. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esa situación pre-mortem? Hay un cambio. Entonces, antes de que el paciente muera, dice, empieza a sentir, no, ya sí empieza a sentir calor. Si usted está en Alaska, su compañero está ahí a las justas y dice, estoy empezando a sentir calor. ¿En qué momento está? Premortem. Su hipotálamo se agotó, está haciendo vasodilatación, inclusive puede tener un poquito de sudoración. Ese es un estado específico, ¿listo? Cuando ustedes lean... O sea, Sí, por ejemplo, cuando ustedes lean algunos libros, hay algunos autores que son súper, hiper detallistas y justamente describen esto en algunos pacientes. Dinos, José. quería preguntarle en qué otra zona hay este antagonismo, ya que también escuché que en enfermedades neurodegenerativas las personas con Alzheimer recuperan la memoria por un par de horas hasta que mueren. Ah, es interesante, es como un reset de nuestro cuerpo. O sea, en las sustancias, los momentos premortem, cuando empiezan a fallar muchos de los sistemas de control y de homeostasis, sí hay momentos en los cuales los pacientes, por ejemplo, reconocen a todos. De pronto pasa poquito y mueren. O de repente, temporalmente, por unas horas, ustedes lo ven súper bien. Dicen, ay, no, mi familiar estaba súper bien y de pronto a las 2 horas falleció. Sí está escrito. No tenemos completamente comprendido, pero eso lo de la temperatura sí, más o menos. Carlos. Pero ¿por qué hay pacientes que escriben que sudan frío? Que sudan frío, eso es interesante también. Esa es una manera de agotamiento, ¿no? Es una manera en la cual, si te das cuenta, estamos teniendo una respuesta muscarínica, M3, pero a la par estamos teniendo todavía escalofríos. Entonces, eso nos está demostrando que su hipotálamo no está funcionando tan bien. Pero si además nos dice, uff, tengo mucho calor y está temblando, estamos fatal. O sea, ahí ya se agotó completamente ese hipotálamo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes respuestas es medida por el hipotálamo? Inhibición del sistema simpático y descenso del metabolismo, activación del hipotálamo anterior para disminuir la temperatura, aumento de la termogénesis y escalofríos musculares. Está sencillísimo, ¿no? Aumento de la termogénesis. ¿Por qué no es activación del hipotálamo anterior? Porque el hipotálamo anterior estaba relacionado con calor. ¿Por qué no es inhibición del sistema simpático y descenso del metabolismo? Muy bien, muy bien. Pues, si nosotros tenemos frío, ¿queremos tener más frío? No necesariamente. Quizás vamos a priorizar, pero esto no está muy bien. Siguiente. Uf, esto sí está bueno. Un paciente, pero es que esto todavía no lo hemos hecho, quizás lo podemos revisar después de que hagamos este tema para que le tengan ustedes un poquito más de... Pero aquí claramente lo que tienen que ver es lo que se llama la presión de perfusión cerebral. Para nosotros poder saber la presión de perfusión cerebral, y de hecho este es un tópico que yo siempre he dejado un poquito, ¿cómo les diría? Sorprendida, siempre se las van a preguntar cuando vayan ustedes al hospital y sobre todo estén con pacientes, con doctores que trabajan en el área crítica. Por ejemplo, intensivistas, bueno, los sociólogos, los emergenciólogos, todos aquellos que trabajen con área crítica les van a hablar acerca de este término. La presión de perfusión cerebral se va a hallar como la presión arterial media
Y eso es importante que ustedes recuerden. Menos la PIC, que es la presión intracraneal. A ver, solamente por ánimo, tratan ustedes de calcular la PPC, la presión de perfusión del cerebro. ¿Sí? Pero háganlo a mano, porque en ese momento, acá ustedes me dicen, ay, sí, qué bonito, ¿no? Pero en su examen, ahí quiero verlos. Llorando, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Cuánto les salió? 45. Ya. Entonces, si nosotros teníamos la presión, ¿se acuerdan cómo se llama la PAM? La presión diastólica, dos veces la sistólica. Dos veces Histórica. no pueden hacerlo de otra manera, pero eso suena bastante bueno. Si tienen un paciente que tiene 120/60 de presión, ¿cuál es su PAM? ¿Cuál es la PAM? Hágalo, anótenlo. De hecho, quiero que ustedes me digan, ay, sí, ¿cómo se llama? Me olvidé. La diastólica. Si ya han calculado, calculen de 120/80. Y ahora calculen una persona con 90/60. 70. Puedes pasar, Miguel. Sí. Despacito. No es fácil. No, estamos resolviendo el examen. No. Era. Ya, ¿qué quieren ustedes? La presión arterial media, habíamos dicho que era la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre 3. Entonces, presión arterial media de este paciente, ¿cuánto es? 120 más 2 veces 60 entre 3. Y eso nos hacía 240 entre 3, ¿cuánto es? Ah, muy bien, 80. Les había dicho que también calculen de un paciente con 110/60, ¿no es cierto? Presión arterial media de un paciente que tiene 110/60 va a ser 110 más 2 veces 60 entre 3. Esto es 120, o sea, 230 entre 3. Aproximadamente. 76 puntos. Ya, digamos. Del paciente que tiene 90/60, ¿cómo sería entonces su presión? 90 más 2 veces 60, eso es igual a 120, 210 entre 3, 70. Entonces, ¿qué están viendo? ¿Cuánto es la presión arterial media normal? Porque esos son valores normales de un paciente que tiene presión arterial media, ¿no es cierto? O presión directa, normal. ¿Cuánto es la presión arterial media normal en cualquier persona?
A ver, miren lo más bajo que hemos visto. 90-60 es normal, ¿no es cierto? Qué gracioso. Lo tienen ahí al frente, pero no, dicen. La presión arterial media normal suele estar entre 80 a 100, pero pueden ver que en una persona, una mujer joven, puede estar, por ejemplo, en 70 y tantos, ¿no es cierto? Entonces nosotros consideramos más o menos desde 70 a 100 un buen valor. Los libros, la mayoría de veces van a encontrar ustedes de 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, por allí, este paciente tiene una presión arterial media de 80, ¿qué les parece? Está normal, ¿cierto? Hasta ahí estamos viendo que la presión debe estar normal. ¿Qué pasa con la presión intracraniana? La presión intracraniana, ¿recuerdan ustedes cuánto era? Eso lo vimos cuando hicimos líquido cefalorraquídeo. Más o menos 10, podía subir hasta 15, ¿listo? 20 en algunos casos, es un buen punto. Miren lo que está sucediendo acá. La presión intracraniana de este paciente está en 35 milímetros de mercurio. Si estamos diciendo que lo normal es de que sea de 10 a 15, ¿qué está pasando con su presión intracraniana? Está aumentada. Y recuerden ustedes que yo les decía, el cerebro está contenido en un continente que es rígido. ¿Quién es ese continente rígido? La bóveda craneana, la calota, como ustedes quieren llamarlo. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo aumento la presión? Recuerden ustedes que presión es cuánto se aplasta hasta cierto punto. La presión del cerebro la aumento a 35. ¿Cómo creen que va a estar ese cerebro? A punto de herniarse, ¿cierto? ¿Creen que va a haber una buena perfusión o mala perfusión? Mala perfusión. Entonces, yo sé que ahora ustedes están entendiendo y esto quiero que sea bien racional para ustedes. Si ustedes saben que la pi normal es más o menos de 10 a 15 y saben que la PAM normal es de 80 a 100, ¿cuánto sería su presión de perfusión cerebral normal? Digamos que fuera 80. 80 menos 10, ¿cuánto nos da? 70. Si fuera 80 menos 15, 65. Muy bien. Si fuera 100 menos 10, 90. Si fuera 100 menos 15, 85. Ahora sí ya me pueden dar. ¿Cuánto sería el valor? 75. Ya, un buen valor está entre 60 a 70, están viendo, ¿no es cierto? Entre 60 a 70 es un valor que ustedes pueden esperar. Si está en 45, ¿cómo está? Está disminuido. Y por tanto, ¿qué está pasando con el flujo cerebral? Está aumentado, está disminuido. Está disminuido. ¿Entendemos esa pregunta? ¿Sí? No falle. Tampoco, miren, no están en momento de memorizarse todo. Están en el momento de que ustedes utilicen lo que ya conocen. Por ejemplo, ya conocen la presión arterial media, ya saben cuánto es la presión intracraniana y pueden ustedes más o menos deducir cómo está un valor frente al otro. ¿Listo? Entonces, esta es una pregunta. Si les viene algo de presión intracraniana, es prácticamente un regalo para ustedes, ¿no? Ya saben los fundamentos. Muy bien. ¿No? ¿No? No he dicho nada. Solamente para precisar aquí, existe una ley, de repente alguno lo ha escuchado, no me recuerdo si es que alguno de ustedes ha presentado acerca de la ley o doctrina de Monroe-Kelly. ¿Alguien se acuerda o alguien ha presentado? ¿No? Miren, este es un fundamento en el cual nosotros vemos justamente eso que nosotros estamos viendo, la presión intracraniana, el hecho de que hay un continente y hay un contenido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si es que hay una hemorragia? ¿Hay mejor o mayor perfusión, menor perfusión?
Muy bien. Lo que dice la doctrina de Monroe-Kelly es de que el volumen craneano es constante. Y de alguna manera, al cráneo, al ser una cavidad rígida, nosotros tendríamos que adecuar. ¿Cómo adecuamos nosotros a esa cavidad rígida los cambios de volumen? Ya. Entonces, se dan cuenta que hay una compensación, ¿no es cierto? Si es que aumenta uno, o sea, por ejemplo, hay edema cerebral, tiene que bajar otro, de tal manera que nosotros mantengamos ¿qué cosa? La presión intracraneana constante. ¿Y por qué queríamos mantener eso? Para que nosotros podamos tener una presión de perfusión cerebral adecuada. Porque ¿qué pasa si como en este caso tenemos una presión de perfusión de 45 con un flujo cerebral disminuido? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Va a haber isquemia y eventualmente la isquemia que llega a necrosis. ¿Y eso nos conviene en nuestro cerebro? ¿Qué tal si justamente es su área prefrontal? ¿Qué va a suceder? Ya no se vuelven funcionales. ¿Qué pasa si es su área motora? Ya no van a poder mover sus brazos, sus piernas. ¿Qué pasa si su área es sensitiva? Gravísimo. Listo. Entonces, más o menos para que ustedes recuerden, el tejido cerebral correspondía al 80% de este volumen. ¿Alguien recuerda cuánto correspondía el líquido cefalorraquídeo? Si es 80% masa cerebral, ¿ya? 10% líquido cefalorraquídeo y 10% sangre. Muy bien. Entonces, el cambio tiene que ser a costa de 1. Si es que yo tengo, en vez de 80%, 90% de masa, porque se ha habido, por ejemplo, edema, ¿qué va a pasar con el resto? Le bajamos al líquido cefalorraquídeo, pero también le bajamos a la sangre. Y por tanto, ¿qué pasa con la perfusión? Disminuye. ¿Hemos entendido ahora sí la doctrina de Monroe-Kelly? Muy bien. Dios quiera que alguien entendió, chicos. Ya, esto está sencillo. A ver. En un paciente con meningitis bacteriana, sus favoritos, de las de meningitis, supongo que ustedes con los ojos cerrados les deben estar. ¿Sí? Wow. Dice, hay meningitis bacteriana, los coágulos exudados bloquean las granulaciones aracnoideas. ¿Cuál de los siguientes cambios se producirá con mayor probabilidad? Esa hidrocefalia como comunicación a la cosa. A ver, vamos por partes. 1. ¿Quién produce líquidos cefalorraquídeos? Esos por Dios. ¿Por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Por los ventrículos, por el sistema ventricular, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, espacio subaracnoideo. ¿Y de ahí qué tenía que suceder? Reabsorción. ¿Y quién reabsorbía? Las granulaciones aracnoideas. O sea, hasta aquí nosotros nos damos cuenta de que lo que está pasando es que no se está absorbiendo el líquido cefalorraquídeo. Y por tanto, ¿qué va a suceder? Para esto tendrían ustedes que recordar qué es la hidrocefalia, ¿no es cierto? Teníamos hidrocefalia comunicante y teníamos hidrocefalia obstructiva. ¿Este es un caso de hidrocefalia obstructiva? No. ¿Por qué no? Mire, si fuera como lo que nos dice obstrucción del acueducto de Silvio, ¿qué estaría pasando? Ya, y digo, nos va a dar una hidrocefalia. Pero acá nos está comentando eso, nos está diciendo que lo que se bloquean son las granulaciones aracnoideas. Y por tanto, ¿qué es lo que va a haber? Un aumento, va a haber un colapso ventricular, de hecho. Interesante. ¿Qué han respondido en eso, ustedes? Las ¿Por qué no responden?
La C, va a haber una hidrocefalia comunicante por alteración en la reabsorción del líquido. Muy bien, muy bien. Quien haya dicho que no ha respondido, chicos, este es el momento de que se desfije. Acá lo que nos dice es de que hay una reabsorción de líquido cefalorraquídeo alterada. Obviamente se está relacionada con una hidrocefalia comunicante, que es lo que nos están mencionando en este caso. ¿Listo? Interesante. Ok, última. Esta también está bastante sencilla, ¿no es cierto? Durante una práctica como las que ustedes han hecho, por ejemplo, en fisiopato, un estudiante toca accidentalmente una placa metálica muy caliente y retira la mano de inmediato. ¿Qué cosa era eso? Muy bien, es un arco reflejo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Termonocioreceptor. Empecemos por ahí. Termorreceptor. Termorreceptor. Termorreceptor, ¿hacia dónde lleva la información? Hacia la zona, bueno, entra por la neurona aferente. Recuerden que entramos hacia la médula espinal, hacemos una sinapsis y de ahí, ¿qué sucede? Decosación. Interneurona, motoneurona y músculo reflejo. Ya, muy bien. A ver, acá, si es que es un reflejo, va hacia el tálamo. No. Si es que nosotros tenemos, bueno, y acá cerebelo, hipotálamo, creo que no es necesario, ¿no? Con motoneurona, músculo flexor, creo que es suficiente para que ustedes recuerden la base de lo que era el arco reflejo. Creo que más o menos nos ha ayudado a repasar algunas cosas. ¿Listo? Dios los ayude en la parte de sensibilidad. En buena onda, en buena onda. No hay mala onda, yo sé. ¿Qué? Esto ya me dicen. Muy bien. A ver. A ver. Hacemos sentidos, hacemos sueño. Creo que vamos a hacer sueño y vigilia así como rápido para poder eliminar ese. Y ahí pasamos a sentidos, ¿ok? Miren, cuando hablamos de sueño y vigilia, vamos a ver que son dos estados que son fundamentales para el cerebro. Y lo más importante es de que esos alternan cíclicamente. Recuerden, la vigilia es tan importante como el sueño. Durante el sueño nosotros hacemos un reset neuronal, utilizamos toda nuestra energía para poder movilizar los desechos. Entonces, el sueño nos permite recuperación, no solamente física, mental, sino que también consolida la memoria y regula la mayoría de sistemas del cuerpo. ¿Listo? Ahora, nosotros sabemos que la vigilia se asocia con la conciencia. Ya hemos dicho que nosotros para estar conscientes deberíamos estar en vigilia. Y también recuerden que tiene que haber una interacción. No sirve de nada si es que yo estoy con los ojos abiertos, pero no tengo interacción con mi medio ambiente. Eso no es vigilia. ¿Listo? Entonces, importante la interacción activa con el entorno. A ver, respecto a la fisiología del sueño. El sueño, habíamos dicho que se organizaba en dos fases principales. El sueño no REM y el sueño REM. REM viene de las siglas Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement quiere decir que nuestros ojos se van a mover rápidamente. Y más o menos para que ustedes sepan, este sueño corresponde al 20 al 25% del sueño total. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de nuestro sueño es un sueño no REM. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tienen que fijarse. El sueño REM solamente corresponde al 20 al 25% de todo nuestro sueño. Nuestro sueño no REM corresponde casi al 80%, 75%. El sueño no REM se divide en tres etapas. La etapa N1, la etapa N2 y la etapa N3. La etapa N1 es la etapa en la que hay la transición de la vigilia al sueño. Esa es la etapa como la que están la mayoría de ustedes, ¿no? Las que están cansados, las que ya se empiezan a apoyar, en las que ya empieza a haber una actividad teta de 4 a 7 Hz, esos sueños súper superficial y cortos, y yo les llamo su nombre y le digo, no sé, Verónica, se levanta,
¿no es cierto? Verónica Arce, por favor. Ahí ya está en más profundo. O digo, por ejemplo, César se levanta, ¿no? Escucha y dice, no, estaba rezando. Entonces, esa es la etapa 1. La transición desde la vigilia al sueño. La etapa N2 va a predominar durante el sueño y se caracteriza por la presencia de los usos del sueño. ¿Listo? También vamos a tener lo que se llaman los complejos. Estos van a ser neuroreceptores que nos van a permitir bloquear los estímulos sensoriales externos. Entonces, por ejemplo, lo que ha sucedido, yo le llamo a alguien por su nombre y no despierta. Le sigo llamando y no despierta. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo sensorial externo. ¿Qué pasa si una persona viene y me dice, uy, no, yo duermo y puede pasar una mosca y yo me despierto? ¿Qué está sucediendo con esa persona? ¿En qué etapa está? En la etapa N1. O sea, la mayoría de su sueño es etapa N1. Pero ¿qué pasa si a esa persona que le estoy llamando en clase, o sea, imagínense, en clase, no se despierta y su compañero tiene que darle así con la mano? Y ni con eso se despierta. ¿Qué está pasando? ¿En qué etapa estamos? En etapa N2. ¿Y qué pasa en la etapa N3? Miren, acá ya se caracteriza por un sueño profundo u ondas lentas, en la cual nosotros vamos a tener más o menos ondas deltas de 0.5 a 4 Hz. Estas ondas lentas son de gran amplitud y es la etapa de sueño más profunda y reparadora. O sea, en el sueño no REM vamos a tener una etapa reparadora. Sí, en el sueño no REM tenemos una etapa profunda y reparadora. Y en esta parte es donde ocurre la recuperación física y la regeneración celular. A ver, ustedes como estudiantes de medicina tienen que tener mapeadísimo su sueño. O sea, tienen que saber, por ejemplo, cuánto dura cada una de estas etapas y cuántas veces ustedes llegan a etapa N3. ¿Y por qué creen que les digo yo eso? Atormentarlos, una cosa más, una tarea más para ustedes. Y luego, ¿saben qué? He tenido, no alumnos, pero sí he tenido amigos que alguna vez hemos conversado de esto y que me mandaban así el screenshot de sus aplicaciones y me decían, mira, me he llegado a N3. Digo, creo que te estás estresando más, por eso no estás llegando a N3. O sea, esto puede, hay algunas personas que son tan disciplinadas y tan organizadas que les puede quitar ese sueño. Todos ustedes van a haber competencias, ¿no? ¿Y cuántas veces han llegado a N3 ustedes? Reto. Inician por TikTok, de repente hasta cambiamos a su generación. ¿Qué hemos dicho de la carrera de medicina? ¿Qué hemos dicho de la carrera de medicina? De acuerdo a Oxford, sí saben eso, ¿no es cierto? De las más interesantes. No todos lo saben, qué interesante. No, sí, eso nos lo dijo. ¿Yo les dije? Claro, ¿Ustedes? lo proyecté. Sí, porque normalmente. Recuerden que Oxford sacó un listado, un ranking de cuáles son las profesiones o cuál es el orden de las profesiones más estresantes. Y como siempre, medicina, primer puesto, ¿no? Absolutamente estresante, primer puesto. Entonces, a ver, chicos, ¿nos podemos permitir no tener sueño reparador? No. O sea, ustedes más que otras carreras tienen que dominar a su sueño. O sea, tienen que saber en qué momento están en el ¿ok? Y ya los veo, ya ustedes. ¿Qué necesito es repopular tu sueño? Que me muero, que eso es interesante. Entonces, ya conocemos el sueño no REM, ya sabemos la fase N1, la fase N2 y la fase N3. Por ahí les ponen, digamos, una pregunta. Dice, interno de medicina, está en su guardia noche y se queda sentadito durmiendo. Ni bien escucha que está viniendo alguien por el pasillo, se levanta. ¿En qué fase del sueño está? Primero, ¿REM no REM? No REM. N1, N2, N3. N1. Cualquier estímulo sensorial. Estudiante de medicina va a dar su examen de fisiopato, se queda dormido en su casa, viene su mamá, le trata de levantar, lo sacudea,
no sé, hasta le echa agua. No despierta. ¿En qué está? Si no despierta, está en coma. Digamos que con el agua bendita le echa a su mamá despierta. ¿En qué fase del sueño está? ¿REM o no REM? No REM. ¿Qué fase? Arguably, puede ser N2, N3. Yo creo que muy bien. El sueño REM, que hemos dicho que solamente representa 20 a 25% del sueño, yo creo que si ustedes son atentos lo van a poder ver. Por allí, si tienen mamá, papá, pareja, hermanos, hasta el perrito le pueden ver. Va a haber movimientos oculares rápidos. Los ojos van a estar cerrados, pero los ojos se van a estar moviendo. Miren, hay atonía muscular, relajación completa de los músculos esqueléticos. Yo creo que esto lo pueden ver un poquito más en los perritos, que cuando están en sueño REM, están pero con las patitas abiertas. Miren qué es lo que está sucediendo con los pobres. Sueños vívidos. Si alguna persona les dice, uy, Dios mío, ahí tenía este sueño, me acuerdo todísimo, todo. O sea, parecía algo cierto. ¿En qué fase estuvieron? En fase REM. Recuerden, la actividad cortical va a ser similar a la actividad de vigilia, con ondas de baja amplitud y de alta frecuencia. Por tanto, ¿le conviene a nuestro cuerpo se va a sanar si es que está en Rapid Eye Movement? Pero es una parte de... De hecho, ustedes se van a dar cuenta, y eso por eso les digo que es fisiológico. Cada una de estas partes tiene que darse para que pueda haber prácticamente como un reseteo. Hay algunos autores, y eso ya es especulaciones, tómenlo con pinzas, indican que el sueño REM es una manera de testear realidades, porque más o menos imagínense que nuestro cerebro es como una consola. La realidad que vivimos es la realidad, bueno, no sabemos, eso ya también es conspiratorio. También tómenlo con pinzas. Pero la realidad que vivimos es la realidad que en este momento nuestro cerebro está creyendo. ¿Listo? Hay algunas personas, sobre todo aquellas que tengan depresión, que no van a ver el mundo de la misma manera que ustedes. Los que tienen paranoia no le van a ver de la misma manera que ustedes. De repente pueden decir, la doctora empezó a hablar de sueños vívidos porque yo tuve un sueño y seguro que está leyendo mis pensamientos. Tiene nada que ver, ¿no es cierto? No tiene nada que... Pero una persona paranoica podría decir eso. Entonces recuerden, durante los sueños, y ya se perdieron, ¿no? ¿Cuántos sueños deben de tener que todos están, pero que a mí me ha pasado, que me acuerdo, que no sé qué? Sí me ha pasado, dice. Chicos, durante los sueños REM, nuestro cerebro, que ya les he dicho que es como una consola, empieza a testear realidades, empieza a testear, por ejemplo, información. Y por eso es importante respecto a la fisiología del sueño. ¿Okay? Muy bien, chicos. Entonces, durante la noche van a haber ciclos del sueño que van a durar entre 90 a 120 minutos. Es importante que ustedes también sepan cuánto es su ciclo de sueño. Porque si digamos que su sueño es justamente 90 minutos, ¿qué pasa si es que ustedes tienen una guardia y después van a tener que seguir trabajando, digamos? ¿Qué sería lo ideal? Que duerman 2 horas, ciclos de 90 minutos, que duerman 2 horas y media, o que no duerman nada. Al poner bien. 90, 2 horas y media, o no dormir nada. ¿De qué? Recuerden, si es que ustedes tienen un ciclo de 90 minutos, tienen la oportunidad de dormir esos 90 minutos, yo les recomendaría que lo duerman. Porque en esos 90 minutos van a pasar por fase N1, N2, N3 y su sueño REM. Y eventualmente van a despertar y deben de haber completado un ciclo reparador. Pero si ustedes duermen 90 minutos, de ahí sus 180 minutos y su media hora, y digamos que hasta cierto punto interrumpen uno de los ciclos, si bien han tenido 2 sueños reparadores, este ciclo que viene lo interrumpieron. Entonces,
Es muy importante, es preferible que duerman 180 minutos a que duerman 2 horas y media. ¿Listo? Más o menos para que ustedes sepan. Por eso es importante que ustedes sepan cuánto es su ciclo de sueño. O sea, esos que todos los días se levantan 6:30 con despertador y que no repiten. A lo que voy es de que deben de conocer sus ciclos para poder respetar cada una de las fases, de tal manera que sea fisiológica. Entonces, de manera estratégica, ustedes deberían de calcular su hora de dormirse y su hora de despertarse en base a sus ciclos. Ya, miren. Recuerdo que algún alumno me dijo, mis ciclos son de 45 minutos. Le dije, un poco raro, ¿no? Fisiológico, no necesariamente está. ¿Y por qué? Porque miren, a medida que avanza la noche, los periodos de sueño REM, ¿cómo eran los periodos de sueño REM? ¿Reparadores o no reparadores? Con pinzas, chicos, recuerden. Sueños vívidos. El paciente tenía actividad mental casi como si es que fuera estado de vigilia. Durante la noche vamos a tener sueños REM que se alargan y los de sueño profundo N3 se acortan. Entonces, ¿creen ustedes que eso es malo o eso es bueno? Si yo fuera ustedes diría, eso es fisiológico. Es normal que ustedes tengan más sueños vívidos, que nuestro cuerpo pueda testear más realidades, que pueda ver de repente o desechar cierta información y que acorte de repente este reparador. Ahora, si es que ustedes tienen poco tiempo, ¿qué va a suceder? ¿Van a priorizar los sueños vívidos o van a priorizar los N3? Los N3. Entonces, si es que ustedes no tuvieron mucho tiempo, digamos, no sé, previo a un examen o de repente cuando ustedes van a ser internos, traten de priorizar por lo menos un buen ciclo que incluya cada uno de estos, que ustedes sepan que es su sueño, que es su ciclo normal. Y traten de no cortar los ciclos a la mitad. ¿Listo? A ver. Con esto no estoy diciendo que no duerman. Estoy diciendo que en el peor escenario, fisiológicamente, les sugiero esto. Flavia. No sueñas nada. Estás No, si no sueñas nada, ¿qué pasa? Lo acabo de decir. Si uno no sueña nada, el cuerpo está en modo sobrevivencia. Quiere decir que no está testeando sueños REM. Y si es que no está testeando sueños REM, ¿qué está pasando con los N3? Está tratando de priorizar lo más que pueda los N3. Porque finalmente no están recordando lo que están durmiendo. Entonces, es importante para que ustedes sepan que yo estoy bien, quiere decir que yo tengo mis 3 fases y si realmente estoy respetando mis ciclos de sueño, estoy soñando cosas vívidas que eventualmente, potencialmente puedo recordar. Por lo menos saber que me he soñado. ¿Listo? Algunos de ustedes están mirándome así, como que, uy, yo no sueño nada desde que ingresé a medicina. Regulación del sueño. A ver, vamos a tener un proceso homeostático que se llama proceso S, que está relacionado con la necesidad de dormir. ¿Listo? A medida que disminuye el sueño, es decir, por ejemplo, digamos que ustedes tienen 1000 cosas que hacer, van a estar de guardia, de repente tienen exámenes, no duermen y de repente están con vigilia, esto se va a ir acumulando. Y vamos a empezar a formarse una sustancia somnógena que se llama adenosina. Por ejemplo, yo estoy segura que algunos de ustedes ya deben estar intoxicados con la adenosina, porque están hablando felices, de pronto se sientan un ratito, cambiamos de tema, no sé, algo más, y ya están, pero ya entrando prácticamente a N3. O sea, falta poco para que entren a coma. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están intoxicados con esta adenosina que se va a acumular en el cerebro durante la vigilia. Entonces, clásicamente, su cerebro va a ir pensando y va a decir, ok, ¿por qué nos estamos acumulando de esta sustancia tanto? De repente ya nos toca dormir y nos toca reparar y regenerar. Esto es lo que ustedes también lo van a ver y lo van a ver mucho en sus colegas, sobre todo en los médicos. Están sentados, no sé, tenemos la mejor exposición del mundo, ha traído, no sé, un doctor de Harvard. Los 5 primeros de adelante están con los brazos cruzados hasta roncando. Y eso a todos nos da vergüenza, a todos nos ha pasado alguna vez.
Eso es acumulación casi tóxica de adenosina en el citosol. Y siguiente proceso. Cada cosa que dice me da risa. El siguiente proceso es el proceso C, el proceso circadiano. ¿Listo? Este proceso regula el ciclo sueño-vigilia en un patrón de 24 horas. Entonces, si nosotros tenemos 24 horas de nuestro tiempo, el ciclo circadiano va a regular a través de un reloj biológico interno que se ubica en el núcleo supraquiasmático. Este núcleo está localizado obviamente en el hipotálamo. Lo que hace este núcleo es sincronizarse con la luz ambiental y empieza a liberar señales que son justamente señales que regulan la melatonina. Y cuando nosotros tenemos justamente esa regulación con la melatonina, vamos a tener lo que se llama ritmo fisiológico. ¿Recuerdan ustedes? A partir de las 8 ya empezamos a tener sueñito, 9, 10 deberíamos estar ya durmiendo y despertarnos ¿a qué hora? 3 de la mañana y media. ¿Se acuerdan ustedes? Si teníamos 3 de la mañana y media, ¿qué pasaba? Estábamos sumamente estresados y por eso el diablo nos jala las patas. No. Recuerden que ese punto, la melatonina debería de habernos permitido tener un sueño probablemente N3, ¿no? En ese momento, súper profundo, de repente uno de los ciclos en los cuales ya empezamos a tener sueños. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la fisiología del sueño a grandes rasgos. Ahora veamos la fisiología de la vigilia, porque ya creo que nos interesa. Para que nosotros estemos alertas, para que estemos en vigilia, vamos a necesitar un sistema de activación que se va a controlar por un sistema que se llamaba SARA. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. Sistema de activación de regulación ascendente. También pueden llamarle SRAA. ¿Listo? Es lo mismo. SARA o SRAA. ¿Listo? Sistema reticular ascendente de activación. ¿Listo? Entonces, ¿quién era el encargado de que nosotros estemos en vigilia? La sustancia reticular. Y esta, recuerden ustedes que estaba localizada en el tronco encefálico, que va a proyectar hacia el tálamo y la corteza cerebral. Entonces, ¿cuáles son los sistemas? Vamos a tener primero el sistema colinérgico, que este proviene de los núcleos pedúnculo-pontinos y los tegmentales que están en el tronco encefálico, y estos promueven la activación cortical. Es decir, es el sistema reticular con la corteza que nos van a permitir estar alertas. También vamos a tener sistemas noradrenérgicos que van a estar originados en el locus ceruleus y que van a aumentar la tensión y el estado de alerta. ¿Listo? Primer sistema, sistema colinérgico. Segundo sistema, sistema noradrenérgico. Y tercer sistema, y bueno, cuarto, el sistema serotoninérgico, que proviene de los núcleos de RAFE. ¿Se acuerdan ustedes la sustancia gris periacueductal? Que van a influir en el estado de ánimo y en el ciclo sueño y vigilia. ¿Qué pasa si una persona tiene depresión? ¿Qué decíamos? ¿Qué pasa con la serotonina? Ajá, ¿qué pasa con el sueño? Aumenta. Algunas veces aumenta, algunas veces disminuye, pero se altera este ciclo. ¿Listo? ¿Qué pasa si es narcisista? Ahorita disminuye, se altera. Está muy bien. ¿Qué pasa con los sistemas dopaminérgicos? Recuerden, los sistemas dopaminérgicos es lo que hacen que a pesar de que ustedes estén completamente intoxicados con adenosina, vengan a la clase. Doctor, cuando uno está con dicha intoxicación, ¿es normal que cuando intente dormir en clases y se despierte le duele la cabeza? Generalmente eso es por la acumulación de CO2. Lo que va a suceder en nuestro cuerpo es de que vamos a tratar de buscar maneras de, hasta cierto punto, lidiar con esta sustancia. Y unas de ellas van a ser la vasodilatación, vamos a tener alteración de la respiración, vamos a tener aumento de nuestros movimientos oculares, todos esos para poder mantener. Pero eventualmente sí puede doler la cabeza. Cuando uno se despierta y le duele la cabeza de por sí seguido,
indica algún daño en el ciclo? Lo primero que yo le diría a esa persona es que vean si es que está durmiendo con la boca abierta o no. De repente está haciendo apnea del sueño. Eso está causando justamente estados en los cuales hay menos o hay una alteración de CO2, hay de repente mayor concentración. Pero hay que ver, ¿no? Si es que hay mucha cefalea, no es normal que uno se despierte con cefalea. De hecho, uno debería de despertarse renovado, tranquilo, desestresado, regenerado. Los que no despiertan así, ya no están fisiológicos, ¿ah? ¿Qué pasa con los sistemas dopaminérgicos? Como les decía, son los que les permiten estar en vigilia gracias a la motivación. ¿Listo? Yo quiero aprender, quiero ir a la clase, me muero de sueño, pero lo hago. ¿Listo? O es lo que les va a permitir, por ejemplo, trabajar después de una posguardia. Y también es una guardia asesina y tienen que dictar clases, imagínense. Mentira, hoy día no estoy posguardia. ¿Qué pasa con el ciclo circadiano? A ver, habíamos dicho que estos ciclos se van a organizar en 24 horas. Principal sincronizador va a ser la luz. Por ejemplo, una buena recomendación que siempre decimos a los alumnos es de que tengan ustedes áreas donde ustedes duerman que sean oscuras, no para estudiar, ¿no? Porque si es que van a estudiar en una área oscura se van a volver ciegos. Pero para dormir, traten ustedes de bloquear. Miren, a veces muchos de ustedes de repente duermen con celulares al lado, que tienen luces rojas, luces verdes, que eso pueden alterar su calidad de sueño. Algunos duermen con las ventanas abiertas y con la luz de la luna y la ciudad iluminada. Eso no está bueno, eso altera su calidad del sueño. ¿Listo? Por otro lado, si es que no tienen cómo regular cuánto de luz entra, tengan ustedes por seguro que no se van a levantar 6, 7 de la mañana, sino que se pueden ir de largo hasta las 12, porque ya les he dicho que están deprivados de sueño. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay algunas lámparas que simulan la luz y, por ejemplo, empiezan a activarse progresivamente a partir del último ciclo que ustedes han programado. No quiero decirle que se compren lámparas, les estoy diciendo que existen. A ver, ¿qué más? ¿Pero creen que lo artificial es exactamente igual a lo natural? No. Aquellos que tengan la dicha de estar en un espacio que sea oscuro y donde puede entrar la luz de manera natural o artificial de repente, algunas personas tienen motores en sus cortinas que se abren a cierta hora. Ahí están bien. Recuerden que la producción de melatonina está regulada justamente por este núcleo a nivel de la glándula pineal y es lo que va a inducir al sueño cuando los niveles de melatonina aumenten en ausencia de luz. ¿Listo? Muy bien. Algunas veces, sobre todo la gente de Oxford, recuerdo mucho que recomendaban la administración de melatonina en los pacientes, bueno, en los doctores que hacían guardia. Les decían, después de tu guardia, ten un tiempo en lo cual a veces ellos recomendaban 3 a 5 ciclos, de 3 a 5 ciclos bien dormidos y en ese tiempo utilizar melatonina. Yo personalmente no lo recomendaría. No está bien estar jugando con estos ciclos sueño y vigilia y les recomendaría más bien que ustedes sigan un poquito a lo que pide su cuerpo. Si es que en algún momento pueden tener un sueño freelance casi, o sea, de que se duerman y a la hora que despierten, quizás sea lo más adecuado para hacer un reset en su cuerpo. ¿Listo? Pero por ahí les comento lo que dicen los de Oxford. Muy bien. Entonces, habíamos visto que hay puntos que ustedes tienen que aprender respecto al sueño y la vigilia. El primero es el núcleo supraquiasmático. Hemos dicho que este núcleo supraquiasmático reaccionaba a la luz. Si nosotros estamos hablando de un reloj maestro, es el núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo, el que va a liderar, el que va a manejar prácticamente las señales. Recuerden, supraquiasmático, por encima de dónde está el quiasma óptico. ¿Y el quiasma óptico con qué se relaciona? Con la luz. Es la retina la que recibe las señales luminosas a través del tracto retino, a través del quiasma óptico y del núcleo de los nervios ópticos. Pero
En el núcleo supraquiasmático se recibe información de la retina por el tracto retino-hipotalámico y se sincroniza el ritmo circadiano con los ciclos de luz y oscuridad. ¿Qué pasa en el momento actual cuando todos tenemos una de esas maquinitas en nuestra mano y sobre todo al lado de nuestra cama? ¿Qué sucede con ese estímulo? Porque hemos dicho que el estímulo viene, es un estímulo de luz que impacta la retina, que obviamente nos va a dar información, pero que también está yendo justamente por la vía retina-hipotalámica al núcleo supraquiasmático. Son 10 de la noche, estamos con nuestro TikTok. ¿Qué va a suceder para nuestro cuerpo? Va a ser como un Bueno, o sea, este ciclo de oscuridad no lo tenemos. Fácil, todavía estamos de día, estamos alerta, estoy viendo que estamos ganando un montón de dopamina, porque siguen scrolleando y siguen diciendo, y en ningún momento piensan parar, ¿no? No es como que dicen, no, ya. ¿Y qué va a suceder? O sea, ¿qué información están dando a su cuerpo? Sigamos, ¿no? Sigamos hasta las últimas consecuencias, hasta que la adenosina ya no dé más, ¿no es cierto? Y se ríen, ¿no? Se ríen de manera culpable. Pero en el caso, por ejemplo, cuando estamos estudiando y tenemos sueño, a pesar de que haya luz, pero cuando no estamos estudiando no hay sueño. Si estás estudiando y hay sueño, Aún así con luz. aún así con luz, ¿qué está pasando? Te estás intoxicando con adenosina, ¿cierto? Tu cerebro debe estar lleno de adenosina porque a pesar de que tenemos la información, ya no da más. O por ejemplo, los que acá se duermen, hay luz, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando ustedes me decían, no, apaguen la luz, queremos estar en la oscuridad, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué les decía en ese momento? Cuando lleguemos al neuro, se van a dar cuenta por qué no puedo apagar la luz. Porque si yo apago la luz y algunos de ustedes están a las justas, ¿qué va a pasar? No, o sea, no solamente se duermen, ustedes entran a 2 y M3, ¿no? Y algunos creen, dicen. Muy bien. Primer punto, ¿quedó claro la forma? A ver, en lo que se llama higiene del sueño, lo que se recomienda en las explicaciones actuales, e incluyo, es que nosotros dejemos el celular por lo menos 2 horas antes. Hace poco, 2 horas antes de nuestro tiempo planeado para dormir. ¿Listo? Veía algunos doctores, hay algunos doctores que son bien estrictos con eso, sobre todo algunos dermatólogos, por la parte de cuidar la piel. Ellos más o menos a las 9 de la noche o 8:30, después de tener un baño, ellos empiezan a leer los papers. Vean, se imaginen esa vida tan glamurosa de que llega el paper a la casa, abre su journal, tiene 2 horitas de leer su paper y de ahí recién empieza su sueño, ¿no? Con todos sus ciclos. Entonces, a eso aspiren, chicos. A tener una vida tan glamurosa que puedan ustedes. ¿Qué les recomendaría a ustedes ya, fuera de bromas? 2 horas antes de que se duermen, ya no utilicen su celular, ya no utilicen de repente su computadora y traten de ser un poquito más analógicos. De repente pueden utilizar papel y lápiz y algún libro. Mira, se ríen, ¿no? Yo también que parece ilógico, pero a su cerebro le da la oportunidad de variar y de ya no estar tampoco tan intoxicado con la dopamina. Entonces, a ver, prueben. Me aviso para su siguiente semestre. Muy bien. GABA y los sistemas inhibitorios también son importantes, porque durante el durante el sueño no REM, los núcleos preópticos se están boicoteando. Ya se fue la señal. Justo cuando les iba a dar las claves. No, Le digo la Para mí, yo les voy a ser sinceras, la parte de neuro, sobre todo fisiología, no necesariamente anatomía, es de las más bonitas porque es bien interesante entender cómo funciona nuestro cerebro. No hemos llegado hacia el meollo, a las funciones superiores, todavía no hemos llegado.
Llegaremos, quién sabe. ¿Listo? ¿Para seguir ahora, Beth? Todavía nada. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, Laura, Beth. Tampoco digamos, ¿ah? Entonces, recuerden, durante el sueño no REM, los núcleos preópticos ventrolaterales del hipotálamo van a empezar a secretar GABA. Y si se acuerdan ustedes, ¿qué era GABA? ¿Era inhibitorio o era excitatorio? Inhibitorio. Entonces, por tanto, esta GABA va a inhibir los sistemas de activación. ¿Quiénes eran los sistemas de activación? El sistema reticular. Entonces se va a empezar a alterar el sistema reticular del tronco encefálico y del hipotálamo posterior. ¿Qué sensaba el hipotálamo posterior? Frío. Frío. ¿Qué creen que hacen los nórdicos para poder estimular, por ejemplo, el sueño? ¿Alguna vez han visto? ¿Quién ha ido a Alemania, Dinamarca, Suecia? ¿Pero han visto en TikTok? Hay dos cosas que hacen. En Canadá se meten a los lagos cuando se congelan. También, pero, por ejemplo, en las noches, sobre todo en invierno, ellos abren las ventanas. ¿Por qué creen que abren las ventanas? Para que el cuarto se vuelva frío. ¿Y qué pasa si es que sucede en el frío? ¿Qué estamos diciendo que inhibe o vamos a decir hasta cierto punto? ¿Qué pasaría si es que por el contrario fuera caliente el cuarto? Si es que es caliente, recuerden que va a actuar el hipotálamo anterior y por tanto nosotros vamos a activar una vía de sensación. Pero si nosotros estamos viendo que en el sueño lo que estamos inhibiendo es el frío, entonces un cuarto frío lo que hace es de que ustedes no activen otra zona de su cerebro. O sea, no necesitamos integración de la corteza, no necesitamos integración racional, sino simplemente esa vía ya está anulada. Entonces ellos dicen, es mucho más sencillo a las personas conciliar el sueño porque no está activando. Nuestra cosmovisión es diferente, ¿cierto? Nosotros ¿qué buscamos? Una camita caliente, decimos un momento, pero ¿eso qué hace? Que nuestro momento para llegar al N1 sea más largo, porque todavía estamos teniendo sensaciones calientes. También muchos de ellos dejan a sus niños afuera de, por ejemplo, van a un bar y los dejan afuera. ¿No han visto? Esa profesora de medicina sabe y de eso sabe. Querida, En Noruega. interesante, chicos. Es muy común. Es el invierno que los niños los dejan afuera. Los padres entran a refugiarse del frío y a los niños los dejan afuera. Pero no los dejan así nomás, generalmente tienen mantas térmicas. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con ellos? Pero ahí, se matan de la risa. El truco que yo aprendí, no hay nada como haber crecido en este ambiente, ¿no? Porque aquí los niños de las alturas, ¿qué hacen? Los abrigan, les ponen un montón de ropitas. A los niñitos de allá lo que les enseñan es a ser resilientes y activar sus sistemas fisiológicos. De tal manera que cuando venga, por ejemplo, un frío extremo, ellos tengan la capacidad de lidiar.
Y, por ejemplo, cuando haya temperaturas extremas, también, por ejemplo, calor extremo, también su cuerpo sea resiliente. ¿Listo? Entonces, recuerden, esta inhibición, tanto del hipotálamo posterior como de los sistemas primordialmente de activación del tronco encefálico, va a permitir que se inicie y que se mantenga el sueño. Entonces, recuerden, para iniciar y para mantener el sueño necesitamos GABA para que actúe de manera inhibitoria. Y finalmente vamos a tener las sustancias hipocretina y orexina. La hipocretina y la orexina son neurotransmisores que se van a producir en el hipotálamo lateral. Y lo que hacen es que promueven la vigilia al activar los sistemas reticulares del tronco encefálico y del hipotálamo. Cuando nosotros no tenemos hipocretina o orexina, lo que va a suceder con el paciente se llama narcolepsia. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez, creo que alguno de ustedes me comentó, ¿y cómo? ¿Por qué sucede? Bueno, acá está. Es una condición en la cual hay ataques de sueños repetidos o repentinos y hay cataplejía. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo que esto va a ser debido a la ausencia de hipocretina y de orexina. ¿Ok? Muy bien. A ver. En cuanto a la función, vamos a ver que hay una función, hemos dicho, restauradora del sueño. Durante el sueño no REM, sobre todo la fase N3, lo que se promueve, recuerden, es recuperación física, regeneración celular. Si por ahí alguno de ustedes verdaderamente hiciera, porque ni siquiera los musulmanes lo hacen, si hicieran ayuno y sueño, podrían potencialmente hacerle un reset al daño que se genera en todos nosotros a medida que vamos envejeciendo. Entonces, por allí, como esto no estoy diciendo que se hagan dar gastritis ni nada por el estilo, sino que sepan la fisiología de sus cuerpos. Ahora, el sueño REM hemos dicho que es esencial, porque en el sueño REM nuestro cerebro prueba cosas, pero prueba cosas, voy a decir, en un ambiente que es seguro para nuestro cerebro. Por tanto, es en el sueño REM. ¿Se acuerdan qué sucede en el sueño REM? Sueños vívidos, eso que ustedes recordaban, donde se consolida la memoria. Si es que no están teniendo sueño REM, ¿qué va a pasar con su memoria? Y también es acá donde se procesa o se da el procesamiento emocional. El hecho de que ustedes de repente, por más de que estén enojados, se controlen, o de repente por más de que estén estresados, se mantengan vivaces, depende mucho del sueño. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? Sí. Ahora, en general ustedes saben que la privación crónica del sueño, como la que se da en los estudiantes de medicina, voluntariamente, porque nadie les ha hecho que ustedes tengan privación del sueño, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y trastornos del estado del ánimo. De hecho, hemos tenido algún par de amigos que son sumamente fitness, pero tienen mucho estrés y terminan con enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Muy importante el sueño. Además de regular la buena salud mental, física y un adecuado rendimiento cognitivo. Si no tienen sueño REM, estamos viendo que se va a afectar su memoria. Obviamente, vamos a tener otras vías que ustedes van a activar, sobre todo dopaminérgicas y relacionadas con su motivación, pero mientras más fisiológicos estén, mejor rendimiento cognitivo van a tener. Entonces, prioricen, como les digo. En vez de media hora de TikTok, media horita de su gaito. ¿Listo? Prioricen. Yo sé que el TikTok les da dopamina, felicidad, alegría, todo lo que ustedes quieren. Pero después van a sacrificar su sueño. Y nada de maratones, ¿ah? Nada de que, ay, hoy día me quedo, no sé, 3 días sin dormir, pero me acabo todo oficio. A grandes rasgos, cuando hablamos acerca de insomnio, por ahí, estas son algunas preguntas que ustedes me hicieron. Insomnio es la dificultad para iniciar o mantener el sueño o no tener, por ejemplo, un sueño reparador. Esto generalmente está relacionado con trastornos psicológicos, por ejemplo, ansiedad, depresión, pero también, como les decía, mala higiene del sueño. Hay muchos estudiantes de medicina
que empiezan a tener mala higiene de sueño, que es casi igual a no lavarse los dientes o no bañarse, es igual, es una mala higiene o factores ambientales. Muy bien, ¿qué pasa con la narcolepsia? Habíamos dicho que es un trastorno neurológico en el cual nosotros tenemos ataques de sueños incontrolables, cataplejía, es decir, pérdida súbita del tono muscular, y generalmente se desencadena por emociones intensas. También estos pacientes pueden tener alucinaciones hipnogógicas. Eso quiere decir que ellos mientras están durmiendo empiezan a alucinar. Y también parálisis del sueño, que es horroroso, ¿no? El paciente está durmiendo, quiere despertarse, pero no puede. ¿Ok? Recuerden que habíamos dicho que la narcolepsia se asocia con una deficiencia de hipocretina. ¿Listo? Orlexina también. Doctora, ¿qué pasa con las personas que están durmiendo, pero ellos se dan cuenta de que están en un sueño e intentan despertar, despiertan, pero siguen en un sueño todavía? Están como de sueño. Tú me puedes responder eso ahora. ¿Qué está pasando? No está... Es el sueño REM, porque es un sueño vívido. Y lo que está haciendo su cuerpo en realidad es que en vez de probar, por ejemplo, cosas aleatorias como esta persona duerme, lo único que tiene en ese momento, o sea, esta persona de repente va a volar o va a estar en un castillo, lo único que tiene en ese momento es su realidad. Entonces, trata de hacerlo lo más parecido a su realidad. O sea, está teniendo un sueño REM, pero de repente está mirando un poquito más a la parte del terror nocturno, quizá. O sea, por ahí hay que ver, de repente hay una alteración de estos neurotransmisores, podría ser. ¿Listo? Se da cuenta de que está en un sueño. Intenta... ¿Se da cuenta de verdad? O sea, siente de que cosas no cuadran. No, de hecho que sí, por eso te digo, o sea, es muy REM lo que me estás mencionando. Allí, Matías, creo que querías preguntar algo. Otra cosa, será otra cosa. ¿Cómo se explica la parálisis del sueño? En la parálisis del sueño generalmente lo que hay es un sueño REM, pero hay una activación parcial, o sea, no hay la inhibición que nosotros tenemos en nuestro sistema de alerta. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros estamos con un sueño vívido, pero no hay alteración o no hay, por ejemplo, una inhibición completa de nuestro sistema de activación reticular, nosotros parcialmente sentimos como que estamos en vigilia, pero no es una vigilia real, sino es una inhibición parcial, vamos, como una deficiencia, más o menos para que se entienda. Pero me hubieran dicho, si me hubieran dicho que estaban interesados en la parte de parálisis del sueño, les hubiera desarrollado, ¿no? Yo les he dicho que estas clases se desarrollen en base a lo que a ustedes les interesa. Respecto a la apnea, esto sí les tengo que enseñar, ¿no? La apnea obstructiva del sueño. Recuerden, cuando hablamos acerca de apnea obstructiva del sueño, generalmente esto se da en los pacientes que tienen una alteración o una obstrucción de las vías aéreas. Muy común en los pacientes con pólipos nasales, por ejemplo, muy común en los pacientes con sinusitis, pero también en los pacientes obesos. ¿Listo? En estos pacientes va a haber una hipoxia intermitente. Lo que me decías, ¿te acuerdas, Gabriel? Hay una hipoxia intermitente y hay despertares transitorios. Están roncando y con su mismo sonido se despiertan. ¿Creen que van a tener sueño N1, N2, N3, REM? Entonces, recuerden, los síntomas incluyen ronquidos, pero como no llegan a su sueño reparador, a su sueño N3, ¿qué va a suceder en el resto del día? Van a tener somnolencia, van a tener debilidad, inclusive algunos van a tener disminución de su vida, de la calidad de vida, no solamente calidad de sueño, sino calidad de vida. Están en una reunión importante, se quedan dormidos. Entonces, ¿qué creen que hacemos con ellos? ¿Qué le darían? Digamos que es un CEO, es el encargado de una universidad. ¿Qué le hacen? ¿Qué hacemos? Muy bien. Y lo hacemos a través de una maquinita que se llama CPAP. ¿Listo? Que por ahí pero fue un descubrimiento en mi generación. O sea, cuando yo estudiaba medicina se empezó a ver qué es lo que se podía hacer con estos pacientes. Y yo creo mucho que de repente lo que me comentabas, el paciente que se levanta con un dolor de cabeza, es muy probable que duerma así. O sea, que estemos teniendo una apnea obstructiva. Yo duermo de costado, no creo que sea eso.
Eres tú el Pero sí de costado puede haber, de repente pólipos, hay que ver muy bien eso. muy ¿Listo? para apoyar también. ¿Usted cree que esto es conveniente para, no sé, Sí. para su salud sexual, para su salud general? Sexual y interfieres. A ver, tú tienes tu pareja y duerme así, Ah, no. o sea, Pero doctora, ¿por qué a los enanos? eso me repelía. También es. Fueron todos. Pero sí altera bastante. Recuerden, la apnea del sueño es una patología muy de esta generación, sobre todo porque ya les he dicho, es un círculo vicioso. Si es que no duerme bien, ¿qué va a pasar con el resto? Va a aumentar su riesgo cardiovascular, su riesgo de obesidad, aumenta el estrés, no hay regeneración y seguimos perpetuando el ciclo. ¿Qué le recomendaría a una persona que tiene apnea del sueño? Qué gracioso. En la medida de lo posible, recuérdenle, por ejemplo, que hay maneras de manejar, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, es una obesidad, hay que buscar la causa. Si es por mayor ingesta, de repente sedentarismo, o si es que es por una alteración, por ejemplo, de la tiroides, hay que tratar de darle ayuda a ese paciente. ¿Listo? A ver, los trastornos de ritmo circadiano se van a generar cuando hay una alteración en el ciclo vigilia-sueño. ¿Listo? Generalmente esto se debe a factores como trabajo o turnos, como por ejemplo el de ustedes. Cuando ustedes hacen guardias, ¿qué sucede con su sistema circadiano? Está alterado. Y eso les va a generar casi lo mismo que sucede en un paciente que tiene un desfase horario o jet lag. ¿Listo? Puede esto incluir insomnio, somnolencia diurna y alteraciones del estado de ánimo. Mientras más días pase sin dormir esa persona, más alteración va a tener. ¿So? Esto es importante que ustedes recuerden. Diría que el sueño les iba a interesar tanto, ¿no? Es lo que más nos dificulta. Doctora, Hay un antes y un después de la clase de sueño. Los que estaban en N3 han despertado, ¿no? Imagínense. ¿Por qué me decían? Se la han pelado. Ahora igual es ahora. Y yo sinceramente yo no sé si en su examen les va a venir algo de sueño. Dudo. Es un Jaere. Pero en su vida necesitan dominar fisiología del sueño. ¿Ok? Así que tómenlo como eso. Una clase para su vida. No necesariamente para su examen. Quién sabe, sinceramente no lo sé. Pero de repente por ahí nos emocionamos y preguntamos solo de sueño. Muy bien. Recuerden. También tenemos las paransomnias. Para ahí entra un poquito lo que hemos hablado acerca del terror nocturno. Algunos de ellos van a ser el sonambulismo, los terrores nocturnos y la parálisis del sueño. Y recuerden que estos pueden ocurrir tanto en el sueño REM como en el sueño no REM. ¿Ok? Muy bien. Ok. Para terminar esta clase brevemente, vamos a hablar acerca de los sentidos. ¿Listo? Dentro de los sentidos químicos, vamos a tener al olfato y al gusto. ¿Listo? El olfato va a caracterizarse por un epitelio que va a ser de 2.5 centímetros cuadrados de células sensoriales llamadas células olfatorias. Más o menos para que sepan, tenemos cerca de 10 millones de estas células, las cuales son bipolares y que van a tener una prolongación dendrítica ciliada con más o menos 5 a 20 cilios
que van a terminar en el epitelio nasal y este va a ser recubierto por un moco. ¿Listo? Esto yo creo que les interesó a muchos de ustedes. Los taxones son amilelínicos y hacen algo que se llama la fila olfatoria para luego formar el primer par craneal. ¿Listo? Y sabíamos que penetraban la lámina cribosa del etmoides y van a hacer sinapsis en el bulbo olfatorio. ¿Con quiénes hacen sinapsis? Con las células mitrales y las células en penacho. Además, teníamos nosotros fibras secundarias que van a formar la cintilla olfatoria, llamada también tracto olfatorio, que va a estar en la base del cerebro. Hay dos fascículos de este tracto olfatorio. El medial, que hace sinapsis con el núcleo olfatorio anterior, que es el centro integratorio, y también con el tubérculo olfatorio, y el fascículo lateral. A ver, cada 30-60 días se recambian las células olfatorias. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba durante COVID? Se alteraban, ¿no es cierto? Algunas de esas células se alteraban. ¿Pero qué pasaba 30-60 días después? Dios mediante recuperaban el olfato. ¿Listo? ¿Qué pasó con los que terminaron con parosmias? ¿Qué había sucedido con ellos? Las conexiones habían sido aberrantes. Entonces, aquí veamos. Nosotros vamos a ver que los receptores van a tener umbrales de estimulación. Y estos umbrales de estimulación van a ser, hasta cierto punto, muy sensibles. A ver, ¿nosotros qué respiramos? Aire. Y esto va a generar turbulencias. Esas turbulencias las van a, hasta cierto punto, presentar gracias al que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, al que tenemos colmenas. Esta turbulencia hace que el aire entre en contacto con la mucosa olfatoria y esto va a permitir el estímulo de las moléculas volátiles. Las moléculas volátiles empiezan a disolverse en la capa mucosa y por tanto, recuerden que este moco, ¿qué sucedía? Recubría los receptores. Cada receptor olfatorio se activa por moléculas odoríferas específicas. Y habíamos dicho que habían 7 olores primarios. Esto lo digo porque esto no lo han mencionado, ¿ah? Y esto tienen ustedes que recordar. ¿Cuáles son esos 7 olores primarios? Canforado, almizclado, floral, violado, etéreo, acre y pútrido. Pero esto, y aquí quiero que ustedes hagan un paralelismo. Lo que sucede con el gusto y el olfato es bastante similar. Es decir, si es que ustedes no están entrenados, si es que nadie les han dicho, mira, este es el olor etéreo, este es el olor mentolado, ustedes lo pueden reconocer, pero no necesariamente saben qué cosa es. ¿Eso? Mientras más entrenados estén, por ejemplo, hay personas que huelen un perfume y dicen, tiene notas de almizcle, tiene notas florales y tiene notas etéreas. Y los demás dicen, bueno, ¿pero por qué? No, porque esa persona sabe cómo huelen esos olores primarios. Nada de TikTok, nada de... En el momento en que me di cuenta que no conocía. Recuerda, la actividad o la activación de un receptor olfatorio lo que va a desencadenar es una vía de señalización que va a activar a la adenilciclato mediante una proteína G. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando se activa esta vía, ¿qué pasa con el AMP cíclico? Aumentaba. ¿Y esto qué apertura? Canales de sodio y una posterior despolarización de la célula. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la célula, tenemos los cilios, tenemos el moco, y vemos como un odorante, cualquiera de estos 7 olores primarios, hace interacción con el receptor del odorante, decíamos que está unido a ¿qué cosa? A una proteína G, liberaba la subunidad alfa, que se unía a una adenilciclato, y ¿qué hacía con el ATP? Se volvía el AMP cíclico, y el AMP cíclico permitía ¿qué cosa? Que se perturbe un canal de sodio. Y al aperturarse el canal de sodio, ¿qué pasaba con el sodio? Aumentaba, y nosotros teníamos una despolarización. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, ¿cuáles son las vías olfatorias? Y con esto acabamos. Bueno, acabamos con todo olfato. Y yo creo que solamente nos quedaría gusto y visión para mañana. Repasar todo lo que entiendo que ustedes deberían de saber. Mañana es un examen muy parecido al examen regular. No sé cuántas preguntas voy a ver, pero vénganse bien preparados, ¿ok? Miren, la primera neurona hemos dicho que está en las células olfatorias. ¿Cómo eran esos axones? Amielínicos. Son bipolares y habíamos dicho que formaban el primer nervio craneal o nervio olfatorio. Atravesaban la lámina cribosa y hacían sinapsis en el bulbo. ¿Qué pasaba en el bulbo olfatorio? Aquí decíamos que estaban las células mitrales y las células en penacho. Reciben la información y van a hacer a través de la sinapsis algo que se llaman glomérulos olfatorios. Recuerden, chicos, dicen el bulbo olfatorio que se da la primera integración y modulación de la señal olfativa. Estas células mitrales y células del penacho van a enviar su información o van a enviar sus axones formando la cintilla olfatoria del tracto olfatorio. Entonces, miren aquí. Aquí tenemos la capa mucosa, tenemos los hilos olfatorios, tenemos las células olfatorias y decíamos que de ellas salían estas proyecciones, ¿cierto? Entre las células olfatorias tenemos aquí a las células de sostén y tenemos las glándulas de Bowman que van a producir el moco. Recuerden, nosotros estamos viendo moléculas volátiles que se disuelven en moco. Se despolariza, los axones llegan a las zonas que hemos dicho que se llaman glomérulos olfatorios, y de aquí hacen contactos, habíamos dicho, con las células del penacho y con las células mitrales, y los axones de estas van a formar, ¿qué cosa? El tracto olfatorio. Entonces, miren, desde la parte del epitelio hacia el bulbo olfatorio. La cintilla olfatoria va a dividirse en dos fascículos. Habíamos dicho el fascículo medial y el fascículo lateral. El fascículo medial va a proyectar hacia lo que se llama el núcleo olfatorio anterior y el tubérculo olfatorio. Y estos envían proyecciones hacia el bulbo olfatorio contralateral. El fascículo lateral va a tener información de las estructuras, como por ejemplo la corteza piriforme, que es la región cortical de procesamiento olfativo. Entonces aquí ya estamos viendo hacia dónde está yendo. La parte lateral va hacia la zona cortical llamado núcleo o corteza piriforme. Recuerden, este se va a relacionar con la percepción consciente de los olores. Cuando ustedes digan, yo sé que ese olor corresponde a algo, se está procesándose de la corteza piriforme. La corteza etnorrinal va a estar relacionada con la memoria olfativa y va a conectar directamente con el hipocampo. Y miren, es justamente la corteza etnorrinal y su relación con el hipocampo que un olor nos puede desencadenar un recuerdo. Para los que están haciendo, por ejemplo, prácticas, recuerden, esto es una vía que nosotros estamos entendiendo un poquito mejor. Si ustedes, no sé, huelen pan recién horneado o de repente la comida que hacía su mamá, eso les permite evocar un recuerdo. ¿Listo? A ver, la amígdala, la conexión que tienen esas fibras con la amígdala permite la asociación de los olores con respuestas emocionales. Por ejemplo, miedo o placer. Yo huelo el olor de esa persona y tengo miedo, me va a tomar un pasito. ¿Listo? Esto está en la amígdala. Y finalmente, el núcleo olfatorio anterior, que se encarga de modular la información olfativa a través de sus proyecciones hacia el bulbo olfatorio contralateral. Finalmente, ya, para que ya vayan tranquilos, cuando hablamos acerca del tálamo, recuerden que si bien la información olfativa no pasa inicialmente por el tálamo, una vez que se procesa en la corteza piriforme, recién hay algunas proyecciones que van a alcanzar el núcleo dorso medial del tálamo y se dirigen hacia la corteza órbito-frontal. Esta corteza discrimina los olores e integra las modalidades sensoriales. Esta es la corteza que nos permite, por ejemplo, si es que ustedes están comiendo algo rico y huele rico, integrarlo y sentirlo como algo que es bueno.
Pero ¿qué pasa si ustedes lo comen y están oliendo, por ejemplo, excremento humano? ¿Les sabrá rico? No. ¿Por qué? Porque cuando llegó a esta zona del tálamo, se integró y no hizo match. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, lo que ha llegado al área olfatoria lateral y hemos dicho que es el área olfatoria lateral el que lleva la información, ¿no es cierto? Primero acá tenemos el bulbo olfatorio, las células mitrales, las cintillas, cómo se han organizado con el área olfatoria medial, el área olfatoria lateral, y hemos dicho que el área olfatoria lateral manda la información, ¿no es cierto? Al hipotálamo y a las cortes. Muy bien, chicos, espero que esto último haya sido claro. Nos faltan 2 cositas. Hacemos gusto y recuerden visión. Es importante visión. Mañana vénganse ya estudiando visión. ¿Ok? ¿Sueño? ¿Qué? ¿Castaños? La pregunta de Me he quedado haciendo gracias. también. No son como el tiempo de demorar. Como siempre, adelante. Tipo de caballo. No hay otra.